Hola a todos, les habla Ricardo Serrano en una nueva nota, una nueva transmisión para su canal de YouTube Un Venezolano Informa. En Venezuela, la batalla ahora del campo político pasa al campo jurídico, un proceso político que, según el presidente Nicolás Maduro, va con o sin la oposición, aludiendo también a la frase, a la premisa gubernamental de constituyente o guerra, propugnada por el propio presidente de la República, Nicolás Maduro. En la tarde del 8 de junio, la fiscal general de la República, Luisa Ortega Díaz, informó que había presentado una demanda ante la Sala Electoral del Tribunal Supremo de Justicia en contra de las reglas electorales que se están aplicando, las bases comerciales, para impulsar la Asamblea Nacional Constituyente convocada por el gobierno nacional. Muchos le atribuyen un fraude a esta situación. La fiscal general había emitido un pronunciamiento informando que se dirigía al Tribunal Supremo de Justicia con información y declaraciones importantes. Los medios se aglomeraron todos en la sede del Tribunal Supremo de Justicia en Caracas, y allí la fiscal general de la República ofreció unas declaraciones ante los medios e informó que se encontraba a punto de introducir un recurso de nulidad. Pidió a todos los venezolanos hacerse parte en esta demanda, a fin de contribuir al restablecimiento efectivo de la Constitución tal y como esta ordena en su artículo 333. Recordemos que la fiscal general tiene la potestad y el deber y la obligación de defender la constitucionalidad cuando ésta se ve afectada por una ruptura del orden constitucional o una violación flagrante del ordenamiento jurídico venezolano, que es la Constitución. Entonces la fiscal actúa apegada a derecho. La fiscal está actuando de acuerdo al marco constitucional establecido, no en favor de una parcialidad política, sino en favor de una realidad que es contraproducente políticamente por el alto costo político que implica para el gobierno y los riesgos que también implica para la oposición, pero de alguna manera toma partido de algo que favorece a la oposición, y por tal motivo a la fiscal le atribuyen que está del lado de la oposición. La fiscal pidió a todos adherirse al discurso, le pidió al gobierno que eche para atrás la constituyente, y al solicitar un recurso de aclaratoria o solicitar una aclaratoria ante el Tribunal Supremo de Justicia, este la declaró como inadmisible. La fiscal general decidió jugar de una manera más ruda, por así decirlo, y jugar el partido de manera más intensa. Introdujo un recurso de nulidad. Aunque el Tribunal Supremo de Justicia se encuentre parcializado y el andamiaje jurídico de interpretaciones constitucionales por, de alguna manera, argumentos que se basan en las figuras del desacato y en las figuras de improcedencia por presunta inadmisibilidad, bajo preludios y bajo preceptos jurídicos que no tienen fundamento alguno, es que aún así podría prosperar el recurso de nulidad. La fiscal general con este recurso pide a la Sala Electoral del Tribunal Supremo de Justicia que se anule la Asamblea Nacional Constituyente, pero introdujo una medida o un recurso contencioso electoral que puede temporalmente suspender el proceso mientras se investiga, y se investigan las bases comerciales, que es por lo cual se le atañe un fraude o un amaño a este proceso político. Por ello introduce el recurso ante la Sala Electoral por ser el objeto de la demanda actos electorales o una configuración o diseño electoral presuntamente fraudulento. Según el abogado constitucionalista José Ignacio Hernández, la demanda de la fiscal se basa en lo siguiente, y para entenderla hay que saber que es un recurso contencioso electoral. Es una demanda interpuesta contra actos de naturaleza electoral relacionados con el derecho al sufragio y demás derechos políticos. Pero la fiscal, para solicitar esta nulidad, consideró acertadamente, según el abogado, que esas reglas electorales violan los principios constitucionales y legales del derecho al sufragio. ¿Por qué? Las bases comerciales de la Asamblea Nacional Constituyente, de acuerdo a la sentencia del TSJ, le dan al presidente la facultad de no llevar el proceso a referendo, porque puede ejercer la soberanía de manera indirecta, aunque el artículo 5 de la Constitución especifica que reside intransferiblemente en el pueblo.
Aquí radica la primera violación. Pero las bases comiciales, al organizar la votación de manera sectorial y territorial, viola el derecho al sufragio, directo, universal y secreto. Aquí hay una violación flagrante de otro artículo de la Constitución. Y también se puede evidenciar y se puede inferir que los procesos discriminatorios y de segmentación del voto que impulsa y pregona la Asamblea o esta Asamblea Nacional Constituyente para modificar el ordenamiento jurídico de una manera fraudulenta, pero también sin consenso y con una minoría o una obtención del 20% de apoyo electoral únicamente contra un 70 u 80% que está en contra, pero de manera tal que pueda demográficamente haber una mayor representación de votos en 3 municipios pequeños más que en un municipio grande, hay una situación de desproporcionalidad del voto. Y allí también hay otro delito electoral en el que incurren las bases comiciales o quienes presentaron estas bases comiciales. Pero con esta demanda la fiscal, según el abogado, busca de alguna manera tratar de anular el proceso, porque el TSJ decidió que la fiscal no podía actuar en el proceso judicial porque no forma parte de él. Pero esto, según el abogado José Ignacio Hernández, es un claro intento por inhabilitar al Ministerio Público, de alguna manera, al tratar de que con esta sentencia, al entender que la fiscal no está autorizada para participar en el proceso, pueda ser destituida también bajo el argumento de que no está actuando con celeridad en las investigaciones por los asesinatos que ha habido, los 68 asesinatos que ha habido por la represión desmedida de los cuerpos de seguridad del Estado. Pero la fiscal pide a la oposición adherirse al recurso de nulidad. Ahora, adherirse significa llevar a cabo un proceso de participación ciudadana a través del cual la sociedad civil puede impulsar este recurso para que sea admitido, para que la demanda sea admitida, y una vez sea admitida, aprobar y recibir las peticiones de nulidad para que el recurso adquiera fuerza, y al adquirir fuerza y legitimidad de origen, poder ser aceptado y de esa manera pasar a ser jurídicamente procedente y admisible. Al tener esas facultades puede de alguna manera tratar de que el proceso sea suspendido mientras se investiga, y si finalmente la investigación arroja una sentencia que permita que el proceso sea anulado, el recurso sería absolutamente próspero. Pero para ello la Mesa de la Unidad Democrática recurre a una estrategia, y esa estrategia, según información publicada, que de hecho convocó a una manifestación para el día lunes a los tribunales del país para que los interesados lleven sus documentos, sus papeles, exigiendo la nulidad del proceso, se adhieran al recurso de la fiscal. Y para ello la oposición informa que para adherirse, luego de que se produzca la admisión, cada interesado debe llevar una planilla que la organización no gubernamental Foro Penal Venezolano publicó en su página web para completar la adhesión. Las personas llenan con sus datos de manera individual y grupal cada planilla, la imprimen y la llevan al Tribunal Supremo de Justicia, y a partir de ese momento, cuando la introducen, deben esperar a que se admita la demanda para que este documento sea aceptado. No se necesita de un abogado porque es una adhesión donde la persona funge como un coadyuvante, es decir, como un tercer coadyuvante. Al ser la parte interesada, todas las partes pueden hacer que el recurso adquiera fuerza, y esas partes son coadyuvantes, son terceros y son coadyuvantes, porque coadyuvan a que sea aceptado el recurso. De esta manera no necesitan representación por delegación de un abogado, solamente deben introducir el documento, ser los coadyuvantes y hacer referencia al número de expediente, el número de la causa judicial cuando la demanda sea aceptada, y allí poder recibir los demás documentos. Pero esto se basa en que cada persona en una hoja escriba y argumente por qué desea que la Asamblea Nacional Constituyente sea anulada, y esto sea llevado al Tribunal Supremo de Justicia si la demanda es aceptada. Esto dependerá de si la sala electoral acepta la demanda, pero al estar vigilada por la Sala Constitucional, esta puede de alguna manera tratar
de declarar la inadmisibilidad del recurso o declarar la incompetencia de la sala electoral para asumir este proceso o aceptar el recurso, dado a que al tener relación con una situación constitucional, la sala constitucional buscaría abrogarse la función de la sala electoral cuando en realidad, por ser algo constitucional, tiene aún así actos electorales que debería asumir la sala electoral, pero podría plenipotenciariamente asumirlo la sala constitucional al vigilar a la sala electoral del Tribunal Supremo de Justicia. Según el artículo 182 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, permite que en los tribunales de las regiones, excepto en Caracas, se acepte un recurso para ser remitidos al TSJ. En este caso se trata de una adhesión que un tribunal regional debería recibir y remitirla a la sede principal del Poder Judicial. ¿Qué significa esto? Que según la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, los tribunales de las entidades regionales del país, excepto Caracas, pueden aceptar el recurso, es decir, pueden aceptar los documentos en los que los coadyuvantes explican por qué quieren que se anule el proceso de la Asamblea Nacional Constituyente. Y cuando cada tribunal reciba esos documentos, pueden todos remitirlo al principal, a la sede principal del Tribunal Supremo de Justicia en Caracas. Luego, la expresión de la voluntad ante la Fiscalía General de la República de que procesen la adhesión presentada, es decir, que se dirijan los coadyuvantes a la Fiscalía General con los documentos, y estos de la Fiscalía los remiten a los tribunales, y los tribunales lo remiten, lo envían al Tribunal Supremo de Justicia, todo esto después de que la demanda sea aceptada por la sala electoral, si es que realmente es aceptada. Esto permite que procesen la adhesión presentada directamente ante las oficinas del organismo, según informa este comunicado de la Mesa de la Unidad Democrática. El director del Foro Penal venezolano de la ONG, Alfredo Romero, resaltó que luego de ser admitido el recurso se abre un proceso a los efectos de determinar si existen las bases o no, y por consecuencia el proceso de elección de los candidatos de la constituyente. Es decir, cuando se acepta el recurso, una vez que los coadyuvantes envían sus explicaciones y sus peticiones de que se anule la constituyente a la Fiscalía, de la Fiscalía a los tribunales regionales y de los tribunales regionales al Tribunal Supremo de Justicia, cuando se acepte la demanda, allí se abre la investigación para determinar si son legítimas las bases comiciales, y de no serlo, se aprueba el recurso y queda anulado el proceso. Pero con la medida contenciosa electoral puede suspenderse si es aceptada la demanda y las peticiones, puede suspenderse temporalmente y no se llevaría a cabo la Asamblea Nacional Constituyente. Esta quedaría congelada, según esta información publicada por la Mesa de la Unidad Democrática, por la oposición, para orientar a los interesados en que el proceso sea anulado. Según el abogado constitucionalista Juan Manuel Rafali, así la sala constitucional meta luego la mano, el amparo que pidió la fiscal puede ser el tobogán del deslave. El abogado insta a que se apoye a la fiscal, ya que la sala electoral puede parar el proceso vía cautelar, al igual que en el caso de Amazonas. ¿Por qué vía cautelar? Porque con la medida contenciosa electoral, que es una medida de amparo cautelar, se puede suspender el proceso si la demanda es aceptada, si se aceptan las peticiones de los coadyuvantes, se suspende mientras se investiga, y esto da pie a que se gane tiempo de que al suspenderse el proceso se acelere, al suspenderse la constituyente se acelere el proceso de las regionales y la oposición pueda ganar tiempos políticos. El abogado argumenta que según las bases comiciales de la constituyente, los altos funcionarios que se inscribieron deben renunciar a sus cargos. Esto no ha pasado hasta ahora. También argumenta Rafali que cuando se interpretan normas constitucionales todos tenemos la legitimación para actuar, y más aún la fiscal. Es decir,